Hoy vamos a ver el capítulo 8. Ya llevamos artículos, fue un capítulo que realmente fue corto. Iba a ser el 8 y el 9, pero la verdad que quise darle la importancia a cada capítulo como lo veníamos trabajando. Y me llamó mucho la atención porque yo desde que empecé a ver el tema de los objetivos, los métodos no bíblicos, yo decía, bueno, Dios, está bien lo que no debo hacer, pero ¿qué es lo que quieres? Háblame a mí como mamá, háblame en el momento en el que está mi hijo, ¿qué quieres de mí? Y bueno, llegó el momento donde ya no es como rechaza los métodos que no son bíblicos, sino adopta los métodos bíblicos. Y hoy vamos a hablar de ese primer paso, primer método bíblico, que es el tema de la comunicación. Me llamó mucho la atención cómo comenzaba el capítulo, bueno, el ejemplo del mendigo, pero pues que el mendigo siempre quería hacer la comida y bueno, que no estábamos dispuestos a obedecer. Luego el papá que quería que su hijo también implementara Efesios 6.1. Y al final empezaba diciendo, bueno, ya rechazamos todos los métodos no bíblicos. La palabra de Dios no solo quiere formar nuestros objetivos, sino también los métodos. Entonces, no solamente el objetivo final, no como dicen, no importa eh, el fin, sino el medio, no importa, es como el medio, sí, bueno, me entendí, como que no importa cómo lo logramos, pero lo que importaba era llegar a la meta. Y en este capítulo, sobre todo el tema de la comunicación, habla del método. Entonces, si bien necesitamos restablecer nuestros objetivos finales, que ya lo vimos en el capítulo anterior, para nuestros hijos, de no comparar, de no tener exigencias que tal vez nosotros no pudimos cumplir como niños, sino de hacer objetivos bíblicos, también es importante adoptar los métodos bíblicos. Y hablaba que una propuesta bíblica para la instrucción de los niños contiene dos elementos que uno entreteje. No son aislados, no son separados, son un complemento. El primero es una comunicación plena y rica y el otro es la vara. Nos vamos a centrar en el capítulo 8, 9 y 10 en la comunicación y en el 11 ya vamos a hablar sobre la vara, que la verdad me parece un tema interesante. Yo nací en un hogar cristiano, entonces la varita se implementó, pero me gustaría también escuchar otras opciones y ver también a través de este libro Dios que nos quiere hablar. Pero hoy nos vamos a centrar en la comunicación. Y lo primero que les voy a leer es Proverbios 23:13, que lo menciona también el autor, y dice, no dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando tus labios digan lo justo. No abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría. Deja que tu corazón enderece el rumbo. Me llamó mucho la atención. Y después también dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. La importancia del corazón. Y muchas veces hablamos del corazón solamente como el tema del enamoramiento, sino realmente el corazón es un canal, o sea, el corazón es el centro de nuestro, en temas de anatomía es el centro de nuestro cuerpo. Entonces es importante que hay en nuestro corazón, están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Enderécelo. Cuando se endereza tu corazón, yo digo, wow, entonces ¿qué realmente qué está pasando en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos? Y cabe recordar que nosotras como mamás y nuestros esposos somos agentes de crianza. Entonces, sí, es porque mamá y papá lo dicen, muchas veces que damos esa respuesta, pero más allá de eso es porque Dios nos envió como agentes para ser la mejor mamá de cada uno de nuestros hijos. No para ser como la mamá de otro, ni para reemplazar la mamá de otro, sino ser la mejor mamá, la mamá que Dios anhela para cada uno de nuestros hijos. El tema de la comunicación eh, me llamó mucho la atención porque no sé si les pasó a ustedes también. Cuando a mí me hablan de comunicación y yo estoy en el medio de tecnología y he hecho algunas especializaciones y maestría en tema de mercadeo, de marketing, de digital business y todo eso, y siempre me hablan de la comunicación como el storytelling, ¿saben? Como lo que yo digo, la forma en la que lo digo, mis palabras, el tono,
cuánto aire estoy respirando, mi postura, cómo me paro, cómo es mi lenguaje no verbal, cómo estoy escribiendo. Pero esto me confrontó mucho porque la comunicación no es un diálogo, es un monólogo. La comunicación, más que ser simplemente un factor o una habilidad, es fundamental, y así también pasa con Dios muchas veces, ¿no? Yo me reflejaba esto en mi relación con Dios, de cómo está mi comunicación con Dios. Es un monólogo de yo hacia Él y me voy porque ya se me hizo tarde o otras cosas, o realmente estoy tomándome el espacio para que Dios me hable. Necesitamos aprender a escuchar, y me llamaba mucho la atención cuando dice en Proverbios 13, en Proverbios, perdón, 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Yo decía muchas veces como mamá, he sido necia, porque no me estoy comunicando con mi hijo, sino simplemente le estoy imponiendo lo que yo quiero que él me entienda. Y para mí comunicar después de leer este capítulo, más que mi hijo, mi esposo, Dios entienda lo que yo siento, entienda lo que hay en mi corazón, es cómo está mi habilidad para escuchar el corazón de mi hijo, el corazón de mi esposo y el corazón de Dios. Es necio y vergonzoso responder antes de hablar. Lo dice Proverbios 23:13. Wow. Es necio y vergonzoso, o sea, es vergonzoso. ¿Qué nos da vergüenza? Y si vamos a la palabra de Dios, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado como mamás? Simplemente nos dijeron que en el colegio nuestros hijos estaban mal, o vimos un post de Instagram de nuestros hijos que no nos hacía sentido, y cómo reaccionamos. ¿Realmente hacemos las preguntas correctas hacia nuestros hijos? ¿O simplemente es que yo le dije que no hiciera pataletas, es que yo le dije que se portara así, es que yo le dije que no se vistiera así, es que mi comunicación está siendo un diálogo y no un monólogo? Perdón, está siendo un monólogo y no un diálogo, donde yo solamente estoy hablando, imponiendo, no estoy tomándome el espacio para escuchar el corazón de mi hijo. Eso a mí dije, wow, ¿cuántas veces he sido necia como mamá diciéndole a mi hijo, siéntate así, haz esto, delante de esto, no hagas esto, no pegues, no hagas, si hagas, súbete, no te subas, con cuidado? Y no me he detenido a escuchar su corazón. Y me llamaba mucho la atención en esta parte, los ejemplos que daba, porque tenemos que practicar la escucha. ¿Cuántas veces nos ha pasado como más con Dios? ¿Realmente lo estamos escuchando? ¿Cuántas pueden decir, hoy Dios me dijo X o Y? Muchas veces no nos tomamos el tiempo de escuchar a Dios. Y decía, la excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender cómo expresar los pensamientos propios, que ya vimos que al necio no le complace el discernimiento, o sea, no quiere aprender porque solamente se hace hablar de su propia opinión, o sea, solamente quiere que lo escuchen y que entiendan su opinión, y es que peleé con mi esposo porque es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que me está pasando. Y realmente es aprender a entender los pensamientos del otro, de nuestros esposos, de Dios, de nuestros hijos. El tema es que es difícil, no solamente porque como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos, decimos, no, es que está muy chiquito, no, es que no sabe, entonces quiero que entienda porque yo soy la adulta, pero realmente la que debe entender es el adulto como mamá, porque si no aprendemos esa habilidad, no vamos a poder descubrir lo que hay en nuestros hijos, sus sentimientos y pensamientos, y los podemos guiar a reflexionar y saber que son, así mismo como mamá es pecadora y necesitamos del Evangelio. Porque él dice, no, no se meta, es que no entiende, es que estoy cansado, es que ya lo he intentado todo, es que mi hijo y sigue y se empeora, pero necesitamos es ver el mundo a través de los ojos de nuestros hijos. Eso para mí, se los confieso, fue revelador. Una sola frase. Y hablaba de la comprensión, que la clave está en la comprensión. Debemos mirar el mundo a través de los ojos de nuestros hijos y escuchar su corazón. Muchas veces, pero ¿por qué hiciste eso? Y mi hijo, y ahí decía el libro, muchas veces no entienden el por qué. Es que ni siquiera un adulto. Tengo muchas parejas, desafortunadamente, conocidas que se están divorciando y separando. Y uno les pregunta por qué y no tienen la respuesta. No tienen la respuesta y dicen, no, se acabó el amor, no es que se nos acabó el amor, no es que...
Y si nosotros como adultos no sabemos responder a esa pregunta del por qué, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos de 1, 2, 3 años, 15 años, 20 años que sí sepan la respuesta? Entonces, ¿qué tipo de preguntas debemos hacer como mamás para realmente descubrir qué hay en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué sentiste? Darles ejemplos, hablarles a través de una historia. Dependiendo de la edad, hay diferentes alternativas y estrategias para entender y escuchar el corazón de nuestros hijos. Me llamaba mucho la atención el tema de la comprensión, porque ahí decía que lo importante no es desahogar nuestros sentimientos, nuestra ira, nuestra frustración cuando estamos corrigiendo. Y yo, junto con mi esposo, le he dicho, ay, el castigo. Nosotros no estamos castigando a nuestro hijo, estamos corrigiendo, porque como decía Proverbios, nuestro corazón tiende a desviarse y como agentes de Dios necesitamos ayudar a enderezarla. Entonces no es deshaguemos nuestra ira, es que me ofendió, es que mi hijo me pegó, es que, sino a través de preguntas y de abrazarlo y de mirar el mundo a través de sus ojos, qué pudo estar sintiendo con X o Y situación. Y cuando lo vemos de esa forma, podemos llevarnos muchas sorpresas. Entonces, ahí daban algunos ejemplos y de las zapatillas y de que peleó con la hermana, pero al final, como mamás, ¿qué le estamos preguntando a nuestros hijos? De la abundancia del corazón hablaba la boca. ¿Qué están hablando nuestros hijos? Y no sé si se acuerdan que la primera tarea, la primera vez, una de las tareas era escuchen a sus hijos y escriban específicamente por qué deben orar por ellos. Porque muchas veces no entendemos las luchas internas de nuestros hijos. Si yo puedo llevar el mensaje del Evangelio a nuestros hijos a través de entender un niño de 3 años por qué le pega a su papá, estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla. La guerra ya la ganó Jesús. Nosotras como mamás debemos ganar una batalla a la vez. El ejemplo lo doy de pegarle al papá en la cara o que es una pataleta o que no se quiso comer la sopa. No, pero es que se la tiene que comer. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué quizás no se la quiere comer? ¿Está salada, no está salada? ¿Está fría, no está fría? ¿No le gusta el sabor? Entonces, yo creo que ser mamá, y cuando leía este capítulo yo decía, necesito aprender a ver el mundo a través de los ojos de mi hijo. Para nuestros hijos no hay afán, no hay reuniones, no hay falta de tiempo. No, muchos no entienden por qué su papá se tiene que ir a trabajar de madrugada y no puede estar en el desayuno con él. Para nuestros hijos no hay preocupación económica. Y Dios dice en su palabra muchas veces, vengan a mí con corazón de niños, dejen que los niños vengan a mí, vuélvanse como niños. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? ¿Tenemos tiempos con Dios? No, Viviana, es que si tú supieras mi vida, no, es que si tú supieras cómo me trata mi esposo. Y sí, no lo sé, claramente, pero al final Dios quiere que adoptemos los métodos bíblicos en la crianza que Él tiene con nosotras también. Y es que lo aprendamos a escuchar. Es difícil, sí, a mí me cuesta mucho, porque tengo muchos argumentos para que me escuchen, pero me ha tratado mucho Dios en necesito aprender a escuchar lo que mi hijo está viviendo, entender qué le pasa en su corazón, entender qué hay en su corazón, porque a través de lo que habla, que es el fruto de la abundancia del corazón, habla de la boca, puedo entender detrás de un no, de un por qué, de un no así no se dice, qué hay detrás de eso. Entonces, me parece muy importante esas preguntas sugeridas que nos daba el autor de qué sentías cuando, o sea, si nuestro hijo hace algo que no está de acuerdo con lo que nosotros junto con nuestro esposo establecimos como valores de nuestra casa o como comportamientos deseados, ¿qué sentiste cuando hiciste eso? ¿Qué hizo la otra persona para que tú actuaras de esa forma? Ayúdame a entender cómo el haber hecho esto te va a acercar a Dios, te va a acercar a lo que tu corazón quería. ¿Cuál era el problema que existía? ¿De qué otras formas pudiste haber resuelto este problema o esta situación que me estás contando? ¿Cómo crees que tu respuesta frente a una situación refleja confianza o no refleja confianza?
y hacerlos que nos demuestren y que nos verbalicen lo que está pasando. Hoy pasó, estábamos en un vecinito y se cayó y nosotros no estábamos ahí. Y lo que hizo mi esposo al final fue, bueno, hijo, muéstrame cómo estabas jugando con él. Él estaba así o así. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Saben? Ver el mundo a través de los ojos de nuestros hijos. Queremos ayudarles a batallar esas luchas internas que están teniendo, que nos dicen, no, es que a los 2 años no saben manejar sus emociones, por eso tienen picos de emociones. Ok, como mamá, como agente de Dios, ¿cómo puedo ayudarle a mi hijo a gestionar sus emociones? No que lo abraces, no que lo mires, que te bajes. Sí, pero uno de los métodos bíblicos es la comunicación. ¿Qué estamos haciendo como mamás? Hoy, ¿cómo estamos? Para mejorar la comunicación con nuestros hijos. No es que tiene 6 meses, vive muy pequeño, desde chiquitos. Ellos están comunicando todo el tiempo, con sus ojitos, con el llanto, con diferentes métodos de comunicación. Pero acuérdate que hoy se te quede que la comunicación no es lograr que otros te entiendan, es que tú logres entender el corazón de los otros. Esto te va a ayudar en tu matrimonio, te va a ayudar con tus amistades y te va a ayudar con Dios y con tus hijos. Entonces, esto para mí, la verdad es que me ayudó mucho a ver la comunicación desde otra perspectiva. No sé si es un capítulo cortico, pero no sé si alguna de ustedes quisiera aportar algo cuando leyó el capítulo que, que pensó, lo ha aplicado, no lo ha aplicado en su crianza, con qué se confrontó, eh, no sé, cómo escuchar sus experiencias sobre el capítulo, el tema de la comunicación. No sé si alguna quiere compartir algo. Sandy, Buenas noches. Ya me da dale. risa. Bueno, mientras hablaba, este tema muy bonito, nos confrontó, como siempre nos ha confrontado el libro, pero ha sido muy bonita esta enseñanza para ponerla en práctica. Eh, es duro porque el proceso, como yo ya tengo chicos más grandes, que día hablaba con mi hijo que vino a visitarme porque él ya se independizó. Y yo estaba hablando a otro niño que cómo era, se tenía que comer las verduras, que no sé qué, que son ricas. Entonces le decía así, Pipe comía todo cuando era pequeño y delante del niño dice, sí, mami, yo me lo comía todo, pero obligadamente. Y yo, ay, que si tú comías y bien sano que fuiste. Y dice, no, mami, es solo ver cómo tú tratabas a mi hermana porque no comía. Yo me lo comía todo del susto. Entonces es algo que yo, ay, Dios mío, como que yo me quedé sin palabras porque cuando uno se equivoca, los hermanitos que van detrás van aprendiendo de lo que le va haciendo uno al mayorcito. Pero es una experiencia. Y lo mismo le estaba hablando al niño también que él decía que en el colegio tenía problemas si se cortaba mucho el cabello, porque yo le decía, ay, no, mechudo, te ves, no, no me gusta, te ves feíto, no, 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 le dije así. Y él me dijo, no, Sandrita, lo que pasa es que en el colegio me molestan mucho si llevo el cabello muy corto. Entonces yo le dije, pásate como una máquina más que no te deje tan corto y que te despunte en el cabello. Pues así lo mandó a hacer, pero para él, o sea, es una lucha lo que él tiene en el colegio y pues tuvo la confianza también de contarme eso que estaba viviendo, por qué era que no lo hacía. Y yo le dije, te tienes que aprender a amar como Dios te hizo, así todo bonito y te sientas seguro de tu corte y todo. Mira, las mujeres crespas quieren ser lisas y las lisas quieren ser crespas. Yo le di ahí una cátedra, pero yo no sé si hice bien, pero cuando ya leí el tema, yo dije, ay, Dios mío, como que me faltó más sabiduría con el niño. Pero es una experiencia muy linda y lo que decía el Señor que veía como le recordaba Efesios 6:1 a los chicos. Detrás de eso iba una tarea muy importante que era la palabra del Señor y también iba em, en la corrección con la varita, pero eso no lo sabía el Señor, él solamente dijo, ¿y cómo? Con la palabra, pero eso es una combinación y con mucha sabiduría. Y la verdad, a veces nosotros somos muy mal geniados, como nos molestamos y como que no comprendemos a veces eso de los niños y me impacta mucho porque nosotros hablamos demasiado y no los dejamos hablar a ellos y no podemos comprender sus razones, como nosotros ya hemos sido personas que hemos vivido la vida y ya sabemos cómo tratar ese tema, porque nosotros también vivimos momentos malos cuando niños
Y como ya crecimos y ya los superamos en muchos aspectos, creemos que, ay, eso es así fácil. Eso nos pasa aún hasta con los adultos. Ay, deja de hacer eso y verás que te va a ir bien. Pero creo que cada persona también tiene que vivir un proceso para aprender, pero si es duro no comprender a nuestros hijos. O sea, no lo ve muy fácil. Y mi amado esposo también quiere hablar. Súper, Yo, buenas gracias. noches, ¿cómo están? El libro nos ha impactado a mi amado Pompoyelo y a mí, porque lo confronta a uno más que lo que uno vivió de niño, porque creo que mi Señor Jesucristo ya nos sanó, es los errores que uno ha cometido con sus hijos. Me impactaba algo que creo que nos pasa tanto con nuestros hijos, con la gente que nos rodea y con Dios. Nosotros no escuchamos lo que los demás dicen. Siempre en nuestras razones me impactaba lo que el niño le decía los sueños al papá y el papá le decía sus argumentos, vaya a hacer esto. O sea, nunca tuvimos en cuenta lo que nuestros hijos nos hablaron. Eso sí que me dolió. Me puso muy triste porque así somos verdaderamente que nosotros siempre estamos pensando, y tú dijiste algo y que también me impactó. Nuestros hijos no miran la necesidad. Ellos tienen otra clase de necesidades y de pronto es la afectiva. Y nosotros, pues, por lo mismo que se está viviendo hoy, si nosotros no estamos bien agarraditos de la mano de mi Señor Jesucristo, como tú decías, vamos todas nuestras frustraciones, todo lo que nosotros vimos los vamos a descargar ¿con quién? Con nuestros hijos. Entonces sí me impactó eso para mí lo primero es uno primeramente escuchar, porque uno oye, pero no escucha. Así es con todo y así es cuando mi Señor Jesucristo le habla a uno. Mejor dicho, eso me confronta y me lleva a ver que nosotros verdaderamente tenemos que, porque es una cualidad el poder escuchar, es un don que Dios da, porque nosotros a veces lo que tú decías de proverbios, a veces nosotros hablamos sin haber escuchado lo que la otra persona requiere y eso sí que nos lleva a cometer errores. Ese era el punto que quería aportar porque mi esposita es que me rapa el celular. Pero yo también quería algo que también Bien. mira, era que Dios nos enseña que también debemos recordar que nosotros somos pecadores también y que mirar a la persona, a nuestro hijo, mirarlo, o sea, yo creo que a veces debemos como que apartar un poquito, aunque son nuestros hijos el tesoro que Dios nos dio, mirarlo como otra persona que también tiene esa necesidad de desahogarse, así como nos escuchan otras personas a nosotros, porque a veces los hijos tienden a tener confianza es con un extraño, a hablar porque siente que puede expresar todo lo que siente, pero no lo pueden hacer con nosotros por eso mismo, porque los cuestionamos o los silenciamos. Ahora sí ya, ¿puedo seguir? No, tienen mucha razón y ustedes que tienen ya hijos más grandes también nos ayudan un montón a las que estamos hasta ahora empezando. Y es eso, ¿cómo podemos mitigar los errores? Vamos a cometer errores, sí, pero ¿cómo de la mano de Dios podemos mitigarlo? Porque cada decisión que tomemos va a traer una consecuencia, buena o mala. Pero sí hoy, y no es, ay, es que voy a escuchar a mi hijo, entonces estoy en Instagram o en el celular, sí habla hijo, y no prestándole atención, mirándolos. Hablábamos al principio, ¿cuál es el lenguaje de amor de nuestros hijos? Es las palabras de afecto, palabras de afirmación, los regalos, tiempo de calidad. ¿Cuál es el lenguaje de amor de mi hijo? Y asimismo, yo poder entrar en su corazón y entender y que ellos van a tener amigos, sí, desde ya yo oro por las amistades de mi hijo, eh, y me van a ver como mamá y papá, sí, pero que por lo menos exista una buena comunicación, que yo aprenda a escucharlo, a hacerle las preguntas correctas, porque como somos tan rápidos para hablar y para actuar, muchas veces los herimos, incluso con nuestro propio silencio. Entonces, hacer las preguntas correctas, entender su corazón y ayudarle en la lucha, lo que tú decías, somos pecadores. A mí algo que me ha funcionado es que yo muchas veces le doy a mi hijo ejemplos de lo que él está sintiendo que a mí me ha pasado. Entonces, mamá también está triste cuando, mamá también se ha enojado cuando, mamá también se ha frustrado cuando, mamá ha tenido tiempo. O sea, ustedes no saben lo que yo hice hoy. Se les voy a contar aquí en mi zona de confianza. Estamos en un parque y mi hijo se lanzó por un tobogán muy alto, era muy, muy alto. Y el tobogán por las curvas lo volteó y ya no quería más y tuvo como temor, un miedo. Y yo no, pues voy a ayudarle y me voy a subir con él hasta arriba y le voy a ayudar para que lo vuelva a intentar. Entonces con el papá hicimos y yo más o menos no cabía porque era para niños, pero yo dije, en el nombre de Jesús lo voy a ayudar
y empecé a subir, pues cuando yo estaba arriba, yo sentí temor. Yo no me quería lanzar. Yo dije, esto es de niños y no. Entonces, mi amor, hijo, mamá también siente temor en estos momentos. ¿Quieres hacerlo? Y él, sí, mamá, en el nombre de Jesús. Entonces le puse otra cosa igual. Después se terminó raspando, pero bueno, lo volvió a hacer y yo me bajé por otro lado y le dije, estoy muy orgulloso de ti. Y fue un ejemplo de que a mamá también se frustra, a mamá también le duelen cosas, mamá también tiene unas expectativas y llega muchas veces y le fallan. Entonces, ese tipo de conexión y comunicación creo que nos puede ayudar mucho. Mi hijo tiene 3 años, está chiquis, pero lo intento hacer con muchos ejemplos porque creo que Dios, incluso la Biblia, a través de las parábolas y las historias, nos lleva mucho a eso. Entonces, la comunicación es, mamás aprendamos y papás aprendamos a escuchar el corazón de nuestros hijos. Pidámosle, así como decía Sandra y su esposo, sabiduría a Dios para que les hagamos las preguntas correctas, para que de nuestra boca solo salga bendición, para que cuando tengamos que corregir, porque ahí decía, no sé si leyeron la parte final, decía que hay dos extremos, unos que se van solamente a tranquilo, no pasó nada, yo te entiendo y te amo, y otros a corregir ya con mucha dureza. Entonces ahí decía, usted como papá debe repasar la naturaleza de la tentación, las posibles respuestas a la tentación y la respuesta pecaminosa y al final volver a Dios. Entonces no está ni un extremo ni lo otro, sino cómo puedo corregir a mi hijo para enderezar su corazón como agente de Dios y como muchas veces mi esposo a mí o yo a mis amigas o mis amigas a mí lo han hecho conmigo. Entonces, gracias por lo que compartieron, porque ese tema de la comunicación, la verdad, y solamente es el primer capítulo. Yo digo, Dios, dame más para aplicar, para poder también enseñar, para poder no solamente ayudar a corregir a mi hijo, sino a mis sobrinos, niños que yo vea cerca, o decirle al papá, mira, escucha, bájate a su nivel, pregúntale qué sintió en ese momento, pregúntale qué esperaba de eso, qué hizo, cree que fue una buena decisión o una mala decisión, para que se vayan apropiando de que sus decisiones y sus acciones traen consecuencias. Entonces, gracias por lo que compartieron. No sé si alguna más quiere compartir algo antes de pasar a las preguntas. Vivi, yo, bueno, para los que no saben, yo tengo una bebé de 3 años y medio. Nosotros hemos estado en un proceso como con neuro y terapeuta con ella porque es difícil a veces ciertos comportamientos y la verdad este libro me ha confrontado y me ha ayudado muchísimo, aunque me falta implementar más cosas. He logrado algunas también de la mano de Dios y pues el apoyo de este. La comunicación me impactó muchísimo porque justo ella también me dijo, pasó algo y me dijo, mami, pero espera, escucha. Ella me dijo. Y cuando ella me dijo eso, yo que sí, yo era la que estaba hablando y cuando ella me hizo caer en cuenta de, espera, mami, escúchame. Y yo me agaché y la escuché, fue muy bonito porque ahora ella me dice sus puntos de vista y yo también los míos. Entonces yo le puedo decir, después de que yo la escucho, le digo, mira, yo sentí esto o me pasó esto. Y ha sido muy bonito porque nunca había podido escuchar los puntos de vista de ella. Y ahorita hacerlo es bonito. Y también hay momentos donde ella siento que después de eso que ella fue la que me dijo que tomó la iniciativa, porque siento que en el poquito tiempo de experiencia que llevo como madre, siento que las cosas que de pronto más nos cuesta o que está moldeando Dios, nos las permite a través de la maternidad, vivirlas y moldearlas a través de la maternidad. Y cuando ella me dijo eso, y ahorita ella me busca para decirme muchas más cosas, que ella me dijo, mami, tengo ganas de llorar. Y yo, ven, ¿por qué? Y pudimos hablar. Entonces, lo que decían ahorita, creo que Vivi lo mencionó, no importa la edad, ellos se comunican independientemente de la edad que tengan y qué bonito pues que Dios nos siga preparando para poder escucharlos y para poder aplicar la palabra de Él y estas enseñanzas que nos está dando también a través del libro para con nuestros hijos. Ay, Dani, qué lindo. Qué lindo. No hay nada más bonito cuando nuestros hijos son nuestros maestros también. Y eso que tu chiqui te haya preguntado eso, o también mi hijo, mamá, dame un espacio. Y yo, está bien, te voy a dar espacio, me callo, ya. Y pienso, porque es eso. Obviamente no siempre van a estar en lo correcto y por eso nosotros somos agentes de Dios para encaminarlos, pero qué bonito entablar esa comunicación y yo creo que también este libro nos está dando mucha revelación. O
O sea, como abriéndonos la mente para entender muchas cosas que nosotros dábamos por hecho porque es que a mi mamá le funcionó, porque es que así fue. Y lo que decías, Dani, la maternidad es un viaje de sanidad, no solamente de lo que vivimos como niñas, sino de de muchos rasgos o características de nosotras que Dios también quiere pulir con su paternidad hacia nosotras. No sé si fui clara, pero que nos, por lo menos, yo creo que el primer paso para sanar es reconocer. Y cuando tenemos hijos o somos mamás, nos están revelando más porque ellos son un pedacito de nosotros. Así sean hijos adoptados, tienen un pedacito de nuestro corazón. Entonces nuestros hijos tienen un pedacito nuestro. Por ende, nos vemos muchas veces reflejados como espejo y es ahí donde trae sanidad. Entonces, qué bonito que nos compartes eso, Dani. ¿Alguien más quiere comentar algo de este capítulo, del tema de la comunicación? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? No, de ahorita, o sea, lo que dije al final, como, o del, que si alguien tiene alguna pregunta adicional, Sandy, del capítulo. Ah, no, no, no. Creo que me gustó mucho todo lo que aprendimos para poner. O sea, fue muy bonito leer porque nos enseña cómo hacerlo y pues queremos ponerlo en práctica. Eso. Mm, súper, muchas gracias. Vamos a ir con las preguntas de este capítulo que tal vez no me las respondan a mí, pero muchas veces no las leemos cuando lo estamos leyendo y me parecen muy importantes que las tengan escritas o que lleven esto, porque cuando tú te haces preguntas de lo que lees, tu cerebro va a generar mayor recordación. Decía, ¿eres capaz de ayudar a tus hijos a expresarse? Y yo les cuento muchas veces no, porque necesito habilidad para hacer las preguntas correctas o muchas veces necesito calmar mi emoción, el nivel de emocional, para que el nivel espiritual suba. Entonces mi nivel de emoción, la ira, la ofensa, la decepción, la frustración, necesito, espera, me voy, oro, grito, no sé, bajo mi nivel y mi espíritu se incrementa y puedo ir a hacer las preguntas correctas hacia mi hijo. No solamente es que no las sepa, sino tal vez no las estoy haciendo en el momento adecuado porque yo no estoy bien. ¿Cuál debe ser el primer objetivo de la comunicación al responder a un problema con tu hijo? ¿Cuáles son 5 o 6 buenas preguntas para extraer lo que tu hijo está pensando o sintiendo? Y ahí las invito a que repasen la página 82, donde decía qué sentías, qué hizo, ayúdame a entender cuál era el problema, de qué otras formas pudiste responderlo, cómo crees tú que eso refleja a Dios. Cuarta, ¿qué cambios vas a tener que hacer en tu estilo de conversación si fueras a tener una conversación como el ejemplo de los zapatos nuevos y eso? ¿Qué tipo de preguntas estamos haciéndole a nuestros hijos? Expresa con tus propias palabras lo que esta oración significa. En el proceso de ayudar a tu hijo a entender su pecado, estás por encima y al lado de él. Y es mucho lo que decía Sandy. Somos mamás y somos agentes para corregir y para guiar, pero asimismo somos iguales porque los dos somos pecadores y los dos estamos fallando. Y muchas veces como mamás no nos ponemos al nivel de nuestros hijos porque es que yo soy la mamá, porque es que me tiene que obedecer, porque es que aquí mando yo, porque es que en esta casa se hace lo que yo diga, porque es que en esta casa es que usted no sabe porque yo soy, es que usted no sabe todo lo que yo he hecho, es que usted... Y les recomiendo aquí una película para que se vean. Estamos con mi esposo yendo al grupo de casados de la iglesia y la pusieron el viernes. Yo se las voy a mandar en el grupo de WhatsApp que se llama Cómo ser un mejor padre. Está en Netflix. O sea, o sea, cuando se la vean me dicen qué les parece, pero una película que justo habla de eso, de en el proceso de ayudar a mi hijo estoy por encima y al lado de él y de cómo la paternidad y la maternidad es un proceso de sanidad. Sandy. Sí, es que yo me acordé de algo ahorita que, pues pues Alejita, mi hija, tiene ya 29 años y ella creo que está toda dolida por todas las cosas que vivimos nosotros en el pasado. Eso es un dolor fuerte, pero Dios me ha ido fortaleciendo a medida que va pasando el tiempo, ha venido sanando también mi corazón y así pido que sane el de mi hija.
y ella recordaba en días pasados, me decía, ¿se acuerda cuando me echaba de la casa? Y yo, ay, Dios mío. Pues es que hay un error que uno comete como mamá porque uno no sabe a veces manejar la situación y lo primero que uno hace es, bueno, entonces si tus amigos son tan importantes, vea, ahí está la puerta y váyase con ellos, pero con esa por dentro diciendo que con esta amenaza decida entrarse y devolverse, pero siempre lo hice así porque yo no sabía cómo más hacer que no se saliera con esos amigos. Entonces era muy difícil para mí. Y ella ahorita lo que más recuerda es eso. Mami, ¿se acuerda cuando me echaba de la casa? Le dije, sí, pero es que acuérdese cómo se comportaba y yo ya no sabía cómo manejarla, por favor. Y ella tiene 29 años, pero imagínate que todavía tiene el corazón herido. O sea, entre cuento y cuento y entre chiste y chiste, pues, ella lo va diciendo. Ujú. Y yo le pido a Dios que traiga sanidad en el corazoncito de ella, porque la verdad uno como mamá, a veces el no saber manejarse de ira, de frustración, el no saber cómo protegerlos, porque lo primero que, aquí la que manda soy yo, y el día que usted aporte, el día que usted pague servicios, el día que puede opinar, pero es, o sea, yo leyendo este libro ha sido muy duro, muy duro, muy duro, porque todos los errores los he cometido, todos, todos, todos. Lo bonito ahorita es que pues Dios está en mi vida y Él es el que ha venido restaurándome porque eso también como mamá me hace sentir culpable y el enemigo está ahí al acecho señalando y diciendo que de qué me las vengo a dar, de qué vengo a aconsejar, de qué vengo a decir cuando yo cometí tantos errores con mi hija. Y pues no sé, me acordé y lo quise compartir. Gracias, Andy. Gracias porque como hijas también, no sé si tu mamá vive o no vive, pero cada una de nosotros se puede también representar como hijas y hemos sentido heridas. Y lo más importante es pedir perdón, sanar. eh, y bueno, más adelante, al final, voy a compartirles unos ejercicios. También estuve en un evento de mamás y estuve ahí con Lidita, eh, donde hicieron un ejercicio también para sanar eso, porque es importante sanar esas heridas, porque cuando tu hija sea mamá, si Dios le regala ese privilegio, lo ideal es que llegue a ser una mamá que sanó esa herida. Entonces, de lo que dices de la mano de Dios, duele, sí, pero que sea un motivo para que tu tiempo con Dios puedas orar por el corazón de tu hija, puedas pedirle perdón de frente, ser específica por ese acontecimiento para que ella poco a poco reciba el perdón y pueda ser una mujer libre. Gracias por compartirlo. Lidita, ¿Ahí me escucha? ahora sí, señora. Gracias. Buenas noches para todos. Em, Leyendo este capítulo de la comunicación, me, me muestra mucho que tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio, cuando ustedes hablaban y expresaban lo que significa comunicar, que no es un monólogo, sino es un diálogo, hay algo importante, hay varias cosas importantes para resaltar o para considerar. Y es que venimos de una cultura donde nosotros simplemente obedecíamos lo que nos decían que teníamos que hacer, ¿sí? Y en Ujú. el caso de Sandra que dice, me he equivocado tantas veces, me equivoqué en todo lo que hice, me equivoqué. Digamos que esto más que equivocarnos es entender que hay un origen, ¿sí? Hay un origen de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Entonces, acá lo importante no es decir cuántas veces yo me he equivocado, sin demeritar que es importante reconocer cuando uno se equivoca, sino es importante entender que todo en la vida tiene una razón de ser, ¿sí? Y cuando el libro nos dice que comunicar no es solamente hablar, 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 sino que es necesario escuchar, es necesario ser facilitadores de la comunicación, es necesario reconocer las emociones, transitar por ellas, vivir, ¿cierto? Y no decirle, cállese, que es que usted no sabe lo que está diciendo, es que usted es un niño, usted es una niña, y entonces una cantidad de cosas que pasan y que en la cultura que nosotras crecimos de pronto no teníamos la libertad para hablar, así nosotros quisiéramos que tuviéramos la razón, ¿cierto? No se podía porque uno era el niño y los adultos eran los que sabían, ¿sí? Entonces, entrar a romper con esos patrones y entrar a romper con esas conductas aprendidas, eso cuesta.
Y es un proceso donde nos toca hacer un proceso de sanidad con Dios y un proceso de renuncia, pero un proceso también donde tenemos que pedirle a Dios que entre y restaure, que entre y nos ayude a entender que en Él todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Y que así como en algún momento, de alguna manera, nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, equivocados o no, lo hicieron así, ¿cierto? Con la mejor intención, nosotros somos nuevas criaturas y nosotros somos una nueva generación para nuestros hijos. Y así Sandrita tenga sus hijas ya grandes, ya no estén con ella, Sandra va a seguir siendo la mamá de sus hijos y la autoridad la va a seguir teniendo, así no viva con sus hijos, ¿sí? Porque ese papel no lo dio Dios, ¿sí? De ser autoridad sobre nuestros hijos, y el libro lo decía, ¿sí? Que seguimos siendo autoridad, ¿sí? Tenemos que ser misericordiosos, amorosos, compasivos, empáticos, pero eso no nos va de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, que es corregirlos, exhortarlos, amarlos, disciplinarlos, ¿sí? Entonces, eso me pareció importante. ¿Y por qué hablo del dominio propio? Porque el dominio propio es quien nos orienta a nosotros a decir, ¿es el momento de hacerlo o es el momento de parar y observar cómo lo tengo que hacer? ¿Sí? El dominio propio me da como, como el aval para moverme mediante la situación que yo pueda estar eh, viviendo, observando, que yo no sé cómo manejarla. El dominio propio me da como, como esa serenidad, como esa sabiduría y como el aquí y el ahora. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Entonces, eso va muy, muy acompañado de una escucha interior donde yo me deje guiar por lo que Dios me dice y no por mi carne, no por mi ego, no por mi comportamiento frente a los demás y no por yo querer ser, entre comillas, la buena mamá delante de todos, ¿sí? Entonces creo que son muchos prejuicios con los cuales nosotras tenemos que empezar a romper y marcar la diferencia en el sentido de que para nosotras lo importante es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, no lo que la gente señala de nosotros o espera de nosotros, porque tenemos un nivel de responsabilidad muy grande delante de Dios, ¿sí? Y tenemos todavía mucha vida hasta el tiempo que Dios quiera que nosotros podamos estar en la vida de nuestros hijos para poder vivir de esa manera y poder ser esas ayudas que ellos necesitan para poder ellos también llegar a ser esa mejor versión que Dios quiere que sean ellos. Entonces es como lo que quería decir. Muchas gracias. Súper, Lita, gracias, porque el dominio propio en la crianza, en el matrimonio, mejor dicho, en el trabajo, es un fruto del espíritu que debemos trabajar todos los días. Bueno, la última pregunta para terminar nuestra sesión de hoy es, ¿entienden la diferencia del capítulo entre la respuesta del qué y el por qué de la conducta? Y creo que lo hemos visto, ¿no? El qué es lo que se alita, otros ven, y el por qué al final es el corazón de nuestros hijos, donde Dios nos envía a pastorearlo. Yo quiero que cierren sus ojos, si pueden, sino que se concentren y vamos a terminar orando. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, Padre Santo, por la vida de estas mamás, Señor mío, que separan su tiempo para aprender de ti, Señor Jesús. Danos la fuerza y la sabiduría, Dios, para ser las mamás que tú esperas que seamos, Señor mío, con defectos y debilidades. Pero como dice Lamentaciones 3:23, todos los días se renuevan tus bondades. Que mañana puedas renovar, Señor mío, cada una de las promesas que nos has entregado, Señor mío, y que juntas, Padre Santo, con la lectura de este libro, Padre Santo, podamos apoyarnos las unas a las otras, Padre mío, para cumplir, Padre Santo, para aprender, Señor mío, los métodos, los objetivos bíblicos, Padre Santo, para que nuestra crianza refleje un evangelio y podamos gozar y disfrutar, Señor mío, de ti, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús, Señor mío, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Dios las bendiga y nos vemos en 15 días, si Dios lo permite, y aplicar pues la comunicación. Abracitos y mañana tal vez les mando la película para que la vean. Un abrazo, Dios las bendiga. Buenas noches para todas. Chao.